verdad que nunca noté una demora en esto. Pero me parece válido lo que dijiste. Es decir, yo a tu lugar lo hubiera preguntado también. De todos modos, pará. Si no es un singleton, con Spring pasa lo mismo. Claro. ¿Está bien? Pero si vos decís que con Spring son todos singleton, entonces No no pasa. pasa. Ok. La capa de... Bárbaro. Hasta ahí, chicos. ¿Se entiende? ¿Se entiende todo? Sí, sí. No tengan vergüenza, ¿no? Es decir, está bien que el hecho de no haber pagado a ninguno de ustedes, ¿cómo se llama? No le da mucho derecho a preguntar, pero bueno, un chiste. Sigamos. ¿Qué es lo que distingue? Ahora capaz que ustedes me dicen Spring lo tiene y me friegan, pero una de las cosas importantes que tiene SIM, la segunda cosa importante que tiene SIM es el contexto conversacional. Entre la sesión y la página agregaron un contexto. ¿Qué es este contexto? Este contexto, si le quieren poner un nombre más gráfico, sería contexto de caso de uso. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Que este contexto no es como la sesión que vive durante todo el tiempo del ciclo de vida, es decir, mientras yo estoy conectado con el browser y cuando lo cierro dura 10 minutos más también, ni el de Page que vive solamente en una página, ¿está bien? Sino que es un contexto que vive a lo largo de varios requests, pero no a lo largo de todos los requests como la sesión, sino que vive a lo largo de varios requests. ¿Cuántos requests? Depende de lo que el caso de uso demande. Si es un caso de uso que tiene elegir de una lista un tipo para editar, elegirlo, ir a la pantalla de edición, cambiarle el nombre y volver, se dan cuenta que no es un caso de uso demasiado largo. Pero desde que ustedes apretaron este botón hasta que ustedes apretan el botón de grabar, este contexto está vivo. ¿Entienden? Y si ustedes apretaron un botón que diga comenzar wizard y está la pantalla B y la pantalla C, y acá termina el wizard, o vuelve a la pantalla o vuelve a la pantalla inicial por alguna razón, está vivo el mismo contexto a lo largo de todos los requests. ¿Qué es lo que hace que este contexto sea tan importante? El hecho de que normalmente, chicos, nosotros manejamos conversaciones, porque nosotros resolvemos en las pantallas casos de uso, excepto las consultas, que las consultas no requieren que uno guarde estado, porque es decir, con una consulta yo tengo 3 campos para hacer un filtro, hago search y listo. ¿Qué estado estoy guardando? Y no estoy guardando estado en ningún lado, estoy en la misma página haciendo search y me va trayendo distintos resultados. Pero cuando yo voy a hacer algo que modifique el estado de la base de datos, un caso de uso, ¿entienden? Si tengo más de una pantalla, tengo que guardar el estado en algún lado que me garantice que cuando estoy en la segunda pantalla, en la tercera veo todo lo que está en la primero, y que me garantice que cuando llegue al final del caso de uso, todo eso se pierda. Yo no lo quiero guardar. Si yo estoy haciendo un wizard, y tanto si lo termino exitosamente, grabando todo lo que guardé en las pantallas, como si lo cancelo en la segunda etapa y me voy a otro lado, o cierro el browser o lo que sea, quiero que eso se pierda. Quiero que se pierda sin que yo me tenga que estar acordando de decir, uy, tengo que limpiar esta variable de la sesión porque me lo olvidé. Quiero que se pierda. ¿Está claro? Ese es un tema. Otro tema es, imagínense que yo tengo 3 o 4 tabs abiertos en el Firefox, o que tengo varias instancias de browser. ¿Qué es lo que a mí me garantiza de que si yo accedo a la misma pantalla no estoy, pisando información ni solapándola ni nada? La conversación. Porque SIM, normalmente, es decir, cada vez que ustedes hacen un request, le va poniendo un numerito de conversación. Y la conversación es lo que garantiza la unicidad de cada uno de los tabs del browser, o cada instancia del browser abajo en la barrita de tareas. ¿Entienden? SIM, a cada browser y a cada tab lo trata como una sesión distinta. Con lo cual, no tiene ningún problema de concurrencia, ya sea de que hay 2 browsers accediendo al mismo lugar o de que abrieron varios tabs. ¿Ok? SIM trata a cada uno de esos como una conversación, como un contexto protegido. ¿Está bien? Y esas se llaman conversaciones temporales. La conversación que no está asociada a un caso de uso se llama conversación temporal. Se abre y se cierra en cada request.
Con lo cual parece un request, pero no es. Porque si yo tengo dos browsers distintos, sí me está controlando eso para que no haya problema de concurrencia. ¿Ok? Volvamos al caso de uso largo. Este es un ejemplo de un wizard. Si yo tengo una pantalla con 5 tabs, ¿está bien? Y cada tab me abre una pantalla con un montón de campos, también es un caso de uso largo. Con lo cual, esto también se aplica. Es una conversación larga. Ahora les voy a contar en más detalle qué significa esto. ¿Hasta ahí se entiende? Es un contexto que nace. Aparte, las conversaciones nacen cuando yo les digo, a diferencia de los otros contextos que yo no manejo cuando se crean y cuando se borran, porque yo a la sesión no le digo create y borrate, y al page tampoco y al request tampoco, ya los tengo. A este sí, a este yo cuando empiezo mi caso de uso le digo, che, create, ¡faf! Se crea. Empiezo a meter todos los componentes que yo quiero ahí, y cuando le digo, cuando yo cierro el browser, automáticamente ese contexto se va. Y si yo le digo, terminé el caso de uso, terminé la conversación, ese contexto se pierde, se borra, se desaparece. ¿Entienden? Con lo cual es el contexto perfecto para hacer casos de uso. ¿Se entiende? ¿Puedo tener más de una conversación abierta? Puedes tener, muy buena pregunta, puedes tener N conversaciones abiertas. Y no solamente puedes tener N conversaciones abiertas en paralelo, sino que puedes tener subconversaciones también. Con lo cual, tengo una conversación, digo, por ejemplo, es el carrito de compras, el caso más así fácil de subconversaciones. Yo el carrito de compras en sí es una conversación, porque es un caso de uso. Y yo le voy metiendo libros, o lo que sea, ¿está bien? Y cuando me arrepiento, cuando llegué a la mitad, es decir, yo tengo un wizard principal, que es el carrito de compras, y sub-wizards, que son la selección de los artículos que voy metiendo. Si yo, cuando estoy haciendo la selección de un artículo, digo, uy, este artículo no me gusta, no lo quiero, y cancelo eso, vuelvo a la conversación principal, y esa subconversación con todo lo que había grabado en ese sub-wizard para elegir el artículo, se pierde. Y sigo con la conversación principal. ¿Entienden? No solamente tienen conversaciones, no solamente tienen subconversaciones, sino que también tienen conversaciones anidadas. ¿Ok? Yo estoy en una conversación, puedo entrar en otra conversación, dejo mi conversación anterior stand-by, cierro esta conversación y vuelvo a la conversación anterior. La verdad, a mí no se me ocurre el caso en el cual puedo usar eso. Yo no lo usé nunca. ¿Ok? Pero lo de la subconversación sí lo usé. Lo de la subconversación sí lo usé. Yo tengo una lista, voy a una pantalla, hago algo, persisto y digo, y acá yo tenía otra pantalla que había cargado otras cosas, y digo, no, esto está mal, cancelo la subconversación, vuelvo al otro y todo lo que yo había persistido ahí se perdió. Porque ¿qué pasa? Ahí está el valor. Cuando yo estoy en una conversación, y ahí viene el tema del caché, del que les hablé cuando empezamos claro. Ahí me poner un objeto de dominio, lo que sea, y el chabón tiene el... Claro, chao, el tema, el tema es así. Cuando yo empiezo la conversación, chicos, Hibernate, si yo soy muy astuto, voy a meter la sesión de... la sesión de Hibernate acá adentro. No es exactamente así, chicos, porque si yo hago la primera pantalla de Wizard y me voy a tomar un café, sigo teniendo la sesión conectada. Pero lo que yo tengo acá, ahora les voy a contar cómo se implementa, porque esta es la próxima sección. Pero lo que yo tengo acá es una forma que